El día de hoy retomamos prácticamente el penúltimo texto del tomo 19, el texto de la negación. Eso quiere decir que nos queda este y otro live, ya que son prácticamente textos chiquitos. Y de ahí tal vez nos vayamos al seminario desde la angustia o nos tomemos un descanso. Aún no lo decido, porque tal vez me tome marzo para escribir libro. Pero en lo que ese tiempo llega, avancemos con la negación. La negación es un texto de 1925. Es un texto importante en términos de la producción psicoanalítica porque a inicios de la enseñanza de Lacan, como se le suele llamar, o sea, en el seminario 1, 1953-54, ocurre que hay dos clases respecto de la negación. Yo ahorita no recuerdo quién es el autor. Aparece en los escritos, de hecho. Hace una propuesta respecto a este texto y dice que prácticamente el texto propone una nueva forma de pensar la lógica. No ahonda mucho al respecto, pero también se vuelve importante porque hay una crítica hacia el psicoanálisis que se desprende de la aplicación de este texto, que es que allí donde un paciente dice no es esto, hay analistas que en automático dicen claro que es eso. Y todas estas aseveraciones podría yo resumirlas en esta gran cuestión de que hay cosas que requieren llevar nombre y apellido. Claro que es esto, sería la frase, ¿no? El nombre. Pero claro que es esto, ¿qué? ¿Qué es? ¿Qué se supone que es eso? No, es que esto es lo inconsciente del síntoma, es una cosa diferente a decir esto es lo reprimido, es una cosa diferente a decir esto es lo que hacía falta para poder avanzar en la construcción del síntoma. Y todas esas líneas se vuelven radicalmente importantes. Aprender cómo es que funciona la negación, el mecanismo de la negación, es radicalmente diferente a aprender cómo es que funciona una negación como defensa. Por eso hoy en día tenemos personas diciendo, es que claro, si yo digo que no es esto, de seguro es eso. Pero ahí es donde viene justamente la cuestión de los tiempos. Por ejemplo, hay ocasiones en un análisis donde una persona va avanzando por las cosas que no quiere y sabe perfectamente aquello que no quiere. Sin embargo, no sabe qué es lo que quiere, ¿no? Esa negación va marcando cosas. Claro, se pensó. Ese algo se pensó. Toda negación requiere de una afirmación primera. Sin embargo, eso no quiere decir que necesariamente en el momento en el cual aparece una negación ya haya terminado el trabajo del analista. Por eso justamente dentro de las formaciones del inconsciente no aparece la negación. Avancemos en el texto. Freud dice, el modo en que nuestros pacientes producen sus ocurrencias durante el trabajo analítico nos da ocasión de hacer algunas interesantes observaciones. Ahora usted pensará que quiero decir algo ofensivo, pero realmente no tengo ese propósito. Lo comprendemos. Es el rechazo por proyección de una ocurrencia que acaba de aflorar. Y aquí vamos despacio, porque lo que Freud está diciendo es, el sujeto pensó en el otro, eso es proyección, que el otro podría pensar que eso que va a decir es ofensivo. Pero ¿quién lo pensó? Lo pensó él. En tanto yo lo pensé, pero lo coloco en el otro, hay, digamos, proyección. Luego yo me doy cuenta de que el otro puede rechazar lo que diga y al mismo tiempo yo rechazo ese pensamiento porque tiene la posibilidad de ser ofensivo. Yo sé que esto que digo puede ofender al otro. Puede en términos de posibilidad, en términos de potencia.
Por lo tanto digo, no vaya usted a pensar esto, que esta es mi intención. Y entonces, claro, por un lado, puede ser en efecto su intención, o puede ser una mediación de la realidad. Eso también tenemos que considerarlo. Freud continúa, o bien, y trae otro enunciado, usted pregunta quién puede ser la persona del sueño. Mi madre no es. Nosotros rectificamos, entonces es su madre. Nos tomamos la libertad para interpretar, de prescindir de la negación y extraer el contenido puro de la ocurrencia. Es como si el paciente hubiera dicho en realidad, con respecto a esa persona, se me ocurrió. Es cierto que era mi madre, pero no tengo ninguna gana de considerar esa ocurrencia. Lo que se niega es la posibilidad de la ocurrencia. O sea, claro que se pensó eso, pero se pensó a partir de la negación. Y entonces hay personas que consideran que con haber leído este párrafo del texto, que es el primer párrafo, ya resolvieron la negación. Porque esta es la frase que siempre se dice y este es el ejemplo que siempre se da. Pero esto es solo la introducción. Entonces, hay ocurrencias que no queremos reconocer que se nos ocurrieron y por eso las negamos. Y entonces aparecen como negación, que es algo que Freud va a ir trabajando a lo largo de este texto. Ahora, ¿es absolutamente necesario de que entonces eso sea su madre? No. Por eso requerimos avanzar en el análisis de un sueño, ¿no? Y esto ya tiene que ver con cómo se analiza un sueño. Sigamos con la lectura. A veces es dable procurarse de manera muy cómoda el esclarecimiento buscado acerca de lo reprimido inconsciente. Uno pregunta, ¿qué considera usted lo más inverosímil de toda aquella situación? Si el paciente cae en la trampa y nombra aquello en que menos puede creer, casi siempre ha confesado lo correcto. Pero Freud dice casi siempre, eso quiere decir que no hay una certeza absoluta. Por eso solo es en construcción con el resto de los elementos del discurso, de la escena. Una neta contrapartida de ese experimento se produce a menudo en el neurótico obsesivo que ya ha sido iniciado en la inteligencia de sus síntomas. He tenido una nueva representación obsesiva. Al punto se me ocurrió que podía significar esto en particular, pero no puede ser cierto, pues de lo contrario no se me habría podido ocurrir. Y entonces ahí tenemos al obsesivo, haciendo lo que mejor hace el obsesivo. Borrar, dudar. Desde luego, lo que él desestima con este fundamento, espiado en la cura, es el sentido correcto de la nueva representación obsesiva. Por tanto, un contenido de representación o de pensamiento reprimido puede irrumpir en la conciencia a condición de que se deje negar. ¿Cómo es que ubicamos esto? Porque hay una serie de negaciones, no solo una negación. En esa serie de negaciones uno se termina dando cuenta de que eso es lo que está hilado. En algún momento, Lacan dice que el deseo está articulado, pero que no es articulable. Y me parece que no podemos pensar la negación sin esa clave clínica. Que una persona niegue una cosa no alcanza para darnos la certeza de que eso es lo que está articulando el síntoma. Solo nos permite saber que esa representación aparece ahí. ¿Sí? Y claro, la negación es un mecanismo del aparato, es un mecanismo de la psique, es un mecanismo de pensamiento. Como todos los demás, desplazamiento, condensación. Otra cosa es que esté operando como defensa. Y ahí es donde ha habido una gran confusión al momento de transmitir el psicoanálisis. Porque se cree que todos los mecanismos son de defensa, como si hubiera coherencia. Como si entonces el sujeto pudiera, en el momento en el cual deja de defenderse, tener un discurso transparente. Y eso
tampoco es muy cierto, ni cuadra mucho con la lógica psicoanalítica, si nos detenemos a pensarlo en profundidad. Todo el tiempo desplazamos, todo el tiempo condensamos, todo el tiempo proyectamos, introyectamos, dependiendo cómo aparezca. El tema está en si eso está operando como defensa frente a algo del deseo. Si eso forma parte de la sintomatología del paciente, por decirlo de esta forma. Lo digo mejor, de la forma en la cual su síntoma está estructurado. Freud dice adelante: la negación es un modo de tomar noticia de lo reprimido. Esto es cierto, porque ahí está. En verdad, es ya una cancelación de la represión. Aunque no, claro está, una aceptación de lo reprimido. Ahí es donde está la diferencia. Se ve cómo la función intelectual se separa aquí del proceso afectivo. Y entonces nosotros podemos ubicar un montón de lugares donde los sujetos niegan. Por ejemplo, acabamos de vivir una situación de inmensa violencia acá en México, específicamente en Guadalajara. Y entonces hay quienes dicen, no, que manden al ejército. O sea, tú lo que quieres es que manden a alguien a morir. No. Yo no quiero eso, yo quiero seguridad. Pero es que enfrentar armas con armas implica eso. Ahí es donde aparece la cuestión de los efectos de lo real. Ahí es donde aparece la cuestión de la materialidad. Recuerden, por ejemplo, los discursos empresariales. Esto no es un error, es un área de oportunidad. Claro que fue un error. El error es necesario ubicar los errores en el ejercicio de una revisión para entonces poder pensar una manera de corregirlos, planear esas correcciones y hasta entonces ocurre un área de oportunidad. Pero es que el error nos hiere en el narciso. El error implica reconocer algo de la pérdida, entonces no le vamos a llamar error. Ahí tienen el síntoma. Ahí es donde aparece lo bello de la negación. Donde hay algo que no se alcanza a aceptar a menos que sea negado. Y esto ocurre en todos los lugares, porque claro, hay algo de eso que nos toca. Sigo. Con ayuda de la negación es enderezada solo una de las consecuencias del proceso represivo, a saber, la de que su contenido de representación no llegue a la conciencia. De ahí resulta una suerte de aceptación intelectual de lo reprimido como persistencia de lo esencial de la represión. En el curso del trabajo analítico, producimos a menudo otra variante muy importante y bastante llamativa de esa misma situación. Logramos triunfar también sobre la negación y establecer la plena aceptación intelectual de lo reprimido, a pesar de lo cual el proceso represivo mismo no queda todavía cancelado. Usando el ejemplo de la madre, el paciente puede decir, bueno, sí, reconozco, sí pensé que era mi madre, sí lo pensé, pero me parece difícil yo pensarme en esa relación. Claro, porque asumir algo de la verdad que puede aparecer resultado de un análisis es radicalmente complicado. No estamos jugando con cualquier cosa. Por eso también la negación, y esto yo creo que tiene más que ver con la forma en la cual establecemos la estrategia con la cual intervenimos en los casos. Tiene que ver con hasta dónde es necesario llevar algo. Porque no todos los pacientes que van al consultorio apuntan a ser analistas. Lo que lleva a la pregunta, ¿en verdad es necesario llevar el análisis hasta allá? Toda persona que llega a análisis tiene que llegar a un fin de análisis. No es posible solamente analizar un síntoma, una problemática, y ya. Que la persona analice eso y pase otra cosa. Queda la pregunta, ¿no? Claro, Lacan estaba muy preocupado de la formación del analista, por eso todo el tiempo insiste en llevarlo hasta allá, ¿no? Continúo. Puesto que es tarea de la función intelectual del juicio afirmar o negar contenidos del pensamiento,
las consideraciones anteriores nos han llevado al origen psicológico de esa función. Ahí es donde justamente está la cuestión. La negación es ya una función. Otra cosa es que esa función esté operando como defensa. Dice Freud, negar algo en el juicio quiere decir, en el fondo, eso es algo que yo preferiría reprimir. Eso es algo que yo preferiría que fuese falso. El juicio adverso es el sustituto intelectual de la represión. Y abre paréntesis, no como elemento, es una marca de ella, su certificado de origen, digamos, el hecho en tal lugar. Por medio del símbolo de la negación, el pensar se libera de las restricciones de la represión y se enriquece con contenidos indispensables para su operación. Por eso, por ejemplo, hoy en día aparece esta cuestión de hay que deconstruirse. Y mucha gente cree que desconstruirse es nada más criticar sus privilegios. No, la deconstrucción, a la cual podemos acceder vía Butler, sería la que accederíamos a través de Derrida. Derrida que estudió con Lacan. Y Derrida dice, todo texto se produce a partir de afirmar unos contenidos sin negar otros. En la afirmación de estos contenidos vamos a dejar por fuera sus contrarios. El sentido antitético de las palabras. Vamos a buscarlo en Freud. Es un texto lindísimo y la verdad es que está bastante sencillo. ¿Qué es lo que tenemos que hacer para deconstruir? Insertar eso que ha sido sacado al texto para poder rearticular el texto y plantearlo diferente. No solo andarnos pavoneando como ejemplos de moral enaltecida porque somos lo que va a venir a retransformar la sociedad porque estamos reconstruidos. Ese es un ejercicio profundamente narcisista y profundamente sádico. Es radicalmente superyoico. Y por eso cuadra perfectamente con la época. Es un ejercicio perfectamente capitalista. Y todo esto lo digo en términos de discurso, porque un analista lo que trabaja son discursos. Desde la posición de análisis, ¿qué más vas a hacer? Puedes hacer comentarios críticos, sociales, afuera, porque es un ejercicio de lectura. Es una lógica de lectura. Otra cosa también está imposibilitada por el dispositivo mismo. Continúo. La función del juicio tiene en lo esencial dos decisiones que adoptar. Debe atribuir o desatribuir una propiedad a una cosa y debe admitir o impugnar la existencia de una representación en la realidad. Esto en lógica se le llama predicación. La predicación tiene que ver con cómo predicamos cosas de objetos o de sujetos. Por eso les dije al inicio, la cosa debe de llevar nombre y apellido. El apellido es algo que se predica de alguien. De hecho, por ejemplo, al inicio los apellidos eran, por ejemplo, Juana de Arco, ¿no? Fue el primero que se me ocurrió, ¿no? Juan del Valle, Juan del Bosque. ¿Por qué? Porque había más de un Juan y había que irlos separando. En este sentido, predicar de algo implica también, en términos, por ejemplo, de la lógica silogística, ver qué cosas están relacionadas con cuáles y cuáles no. De ahí podemos saltar a la lógica de conjuntos, por ejemplo, ya en nuestros tiempos, o a la lógica proposicional. Operarán de manera diferente. La propiedad sobre la cual se debe decidir pudo haber sido originariamente buena o mala, útil o dañina. Escojan el adjetivo que prefieran. Expresado en el lenguaje de las mociones pulsionales orales, las más antiguas, quiero comer o quiero escupir esto. Y en una traducción más amplia, quiero introducir esto en mí o quiero excluir esto de mí. Vale decir, esto debe de estar en mí o fuera de mí. Esto debe de estar aquí o esto debe de estar acá. Ahí es donde está la cuestión de la negación. La negación permite hacer diferencia.
Esa es la radicalidad lógica de la negación. La negación permite hacer diferencia. Permite pasar de simples cosas a objetos a partir de la predicación. Oye, pero todo esto se hace a nivel de lo simbólico con palabras. No necesariamente. ¿Sí? ¿Por qué? Porque los bebés no hablan, pero ya tienen ciertas respuestas ante lo que ocurre en el mundo. Y aquí Freud dice, el yo placer originario quiere, como lo he expuesto en otro lugar, introyectarse todo lo bueno, arrojar de sí todo lo malo. Por aquellos que decían que entonces el psicoanálisis ya está perdido, váyanse a ver videos de parejas, todo mundo es bueno. Todo mundo es bueno. El yo siempre va a ser bueno. Lo malo siempre es lo otro. Por eso es tan difícil darle lugar a la diferencia. Por eso es tan difícil darle lugar a lo otro, a lo radicalmente otro. Y esa es una de las grandes dificultades de operar en el análisis. Hoy tenemos el problema Terians-Epstein. Dense cuenta cómo lo Terian aparece como algo radicalmente otro, porque aparte hiere el narcisismo de un montón de personas, porque ¿cómo el ser humano va a ser un animal? ¿A quién se le ocurre? No somos hongos, no somos plantas, no somos insectos, ¿no? Biológicamente hablando. Pero los Terians causan más locura que lo otro, los archivos Epstein. Y lo negamos. Lo que tienen de similar estos dos fenómenos es que hay un montón de personas negando que ambos son profundamente humanos. Porque ambos tienen que ver con un ejercicio de identificación, con un ejercicio de pertenencia, con un ejercicio discursivo, con una articulación del yo o del objeto de deseo. No hay nada más humano ahí. Nunca vas a ver un cuervo creyéndose vaca. Porque no está atravesado por el lenguaje. Ah, pero es que mi gato se comporta como perro. Sí, pero una cosa es que se comporte como perro por imitación, cosa que hacen un montón de animales. ¿Sí? Y otra cosa, que él se crea perro. En tanto pueda nombrarse perro, en tanto eso es un elemento y un fenómeno del lenguaje. Ahí es donde está la diferencia. Fíjense cómo toda persona, y este es un ejercicio que puede ser muy íntimo, muy fuerte también, detente a pensar qué es lo que niegas. Porque toda sociedad que sostiene algo de lo humano, coloca lo no humano por fuera. Y eso no humano debe de ser rechazado, ¿no? Justo por ejercicio esto. ¿Qué otra cosa nos dice? Que todo lo que nos es displacentero lo vamos a negar. Así. Denme un segundo porque la nota... Ya. En la nota 2 del texto, lo voy a agregar, Freud agrega, ¿no? Freud viene diciendo sobre la aceptación intelectual de lo reprimido, ¿sí?, con persistencia de lo esencial de la represión, o sea, hay una diferencia. Y en la nota 2 dice, ese mismo proceso está en la base del hecho conocido de la invocación. Qué suerte que hace tanto tiempo que no tengo mis jaquecas. He ahí el primer anuncio del ataque que se siente inminente, pero en el cual no se quiere creer, ¿no? Ay, qué bueno que hace mucho que no me acuerdo de mi ex, ahí viene, ¿no? Situaciones similares en términos lógicos. Continúo. Freud dice, al comienzo son para él idénticos lo malo, lo ajeno al yo, lo que se encuentra afuera. ¿Dónde se encuentra esto? Introducción del narcisismo como concepto. El yo es un conjunto de representaciones constantemente investidas con las que el sujeto se identifica, resultado de sus relaciones con los objetos, y desde las cuales se nombra.
en ese conjunto de representaciones se reconoce. Por eso Lacan dirá en el estadio del espejo, pues bueno, hay una identificación, se inviste una imagen, y si es una imagen, es porque hay representaciones. No es un lugar mágico, místico, musical, ¿sí? Es un conjunto de representaciones, está marcado históricamente. Y todo lo que es displacentero, o sea, todo lo placentero empieza a conformar el yo, lo displacentero empieza a conformar el mundo. Esto también lo van a encontrar en Klein. Continúo con la lectura. La otra de las decisiones de la función del juicio, la que recae sobre la existencia real de una cosa del mundo representada, es un interés del yo realidad definitivo. Principio del placer, principio de realidad. ¿Sí? Principio de placer queda del lado del ello, principio de realidad queda del lado del yo. Sigo. Que se desarrolla desde el yo placer inicial. O sea, tú en el momento en el cual aparece una pulsión, se registra una pulsión, que es una necesidad de trabajo, hay una necesidad. Hay una excitación que está buscando una satisfacción, o sea, encontrarse con un objeto que la alivie, que cancele esa excitación. El aparato lo que va a hacer es recurrir a todo su conjunto de huellas némicas, de marcas de memoria, para ubicar un objeto que pueda quitarte ese malestar. Eso es lo que Freud denomina como deseo. A partir de eso, pues también va a aparecer una acción específica y un objeto específico. ¿Dónde está todo esto? Proyecto de Psicología para Neurólogos. En carta 52 aparece la cuestión de la memoria, principalmente esos dos textos, ¿no? Y la interpretación de los sueños. Ahí también aparece. ¿Qué es lo que va a ocurrir? El yo, una vez que se produce esa imagen, esa alucinación de la satisfacción del deseo, tiene que voltear al mundo a ver si el objeto se encuentra o no se encuentra. Por eso el examen de realidad es importante. Porque si no se encuentra hay que irlo a buscar. Si se encuentra, pues lo tomo y bueno, me satisfago. Sigo. Ahora, ya no se trata de si algo percibido, una cosa del mundo, debe ser acogido o no en el interior del yo, sino de si algo presente como representación dentro del yo puede ser reencontrado también en la percepción, en la realidad. Y aquí es donde podemos dar un salto directo a Lacan y ubicar esta cuestión de que el objeto ideal que tenemos en el fantasma, en la fantasía, nunca lo vamos a encontrar. Por eso el objeto del deseo es metonímico, va pasando de uno a otro, a otro, a otro. Vamos pasando de satisfacción en satisfacción, porque no toda cosa es la misma cosa. Podemos decirlo de la siguiente forma: cada beso es un beso diferente. Cada vez que estás con una persona es una vez diferente. Ahí es donde aparece la diferencia. Claro, hay cosas que se parecen, por eso es que está la repetición. La repetición es una iteración casi idéntica. No es reproducción, es repetición. ¿Sí? La reproducción genera lo mismo. Cada vez que tú tomas una película, metes la película, le das reproducir y va a ser exactamente la misma película. En la repetición no, va a haber cambios. Y esos cambios terminan generando otra cosa. Eso también es una clave clínica. Por eso la repetición al analista no le espanta. El analista dice, claro, mira, está repitiendo. A ver, ahora, ¿por qué está repitiendo? Para que cada repetición es una oportunidad para aprender algo del síntoma, para modificar algo del síntoma. ¿Por qué no se espantaría? ¿Por qué al analista le espantaría la recaída? Eso solo le espanta a alguien que cree que una intervención es definitiva. Por eso hay que prevenir las recaídas. Y eso ni avancemos a qué puede implicar una recaída de un paciente en términos subjetivos. Oye, pero la cosa fracasa. Sí, las cosas en la vida fracasan. No se va a solucionar todo de un jalón, ¿no?
Son metafísicas, son ontologías, son posiciones diferentes y todas son igual de válidas. ¿Sí? No se trata de andar juzgando, es que tú no aguantas tal cosa. Todos aguantamos y no aguantamos cosas diferentes. Y pues, todos tenemos derecho de existir. O aún más, ni siquiera para tocar la coordenada del derecho. Todos existimos y punto. Si quieren que haga un video de por qué el derecho y el mérito son un problema, pásense al perfil, déjenlo en comentarios. Ya saben, todo lo que hay que hacer, ¿no? Continúo. De nuevo, como se ve, estamos frente a una cuestión de afuera y adentro. Lo no real, lo meramente representado, lo subjetivo es solo interior. Lo otro, lo real, está presente también ahí afuera. Y aquí ya me imagino al conductista diciendo, es que hay afuera y adentro, ¿no? Entonces no son monistas y por eso no son científicos. Representar lo propio de lo ajeno el adentro del afuera implica una forma de representación respecto del mundo también. Ahí es donde está la pertenencia. Sin embargo, la pulsión es la forma en la cual algo de la sensibilidad del mundo es sentido y percibido. Todo este es discurso y es metáfora. ¿Somos la misma cosa? Somos la misma cosa. Sí. La conciencia es solo un aparato de la percepción. Freud lo dice en lo inconsciente. Así se llama el texto. Lo inconsciente. ¿Qué habría que hacer? Evidentemente, si llega una persona y te dice un carro está dentro de mí, tú le vas a decir, bueno, eso es una locura, ¿no? Eso es materialmente imposible. A menos que sea un Hot Wheels. Y eso opera con los delirios. ¿Por qué? Porque la representación opera diferente. Apenas me encontré con un video de una chica conductista que decía, es que la conducta verbal es sorprendente porque entonces podemos modificar y entender por qué las personas dicen lo que dicen. Y es la misma persona que hizo un video y le dijo a un paciente, que le dijo, oye, ¿puedo seguir viniendo a hablar de lo que me ocurre? Y dijo, uno no viene aquí a hablar. Y lo va a seguir repitiendo. Los conductistas van a regresar al psicoanálisis. Y les va a arder. Y les va a arder. ¿Por qué? Porque pues, no están descubriendo el hilo negro, ¿no? Todos lo sabemos, a cualquier persona que haya leído sabe que no están descubriendo el hilo negro. De nada, ¿no? ¿Tenemos evidencia? Sí, está bien. No descubriste el hilo negro, ¿no? Ya después haré un trabajo sobre conducta verbal. Pero bueno, eso será otro momento. Continúo. En este desarrollo se deja de lado el miramiento por el principio del placer. La experiencia ha enseñado que no solo es importante que una cosa del mundo, el objeto de satisfacción, posea la propiedad, y Freud entre comillas, buena, y por tanto merezca ser acogida en el yo, sino también que se encuentre ahí, en el mundo exterior, de modo que uno pueda apoderarse de ella si lo necesita. Me parece excelente que Freud haya entrecomillado el bueno, porque bueno y malo son categorías morales, feo y bonito son categorías estéticas. Y está bien que la moral tenga principios estéticos, como dice Nietzsche. No, está bien. O sea, es como, voy a cambiar el está bien por ¿es aceptable? Ahora lo coloco más como pregunta, ¿es aceptable que la moral tenga criterios estéticos? Sin embargo, ocurre, ¿no? No es lo mismo matar una cucaracha que matar una mariposa. Pero hablar de algo en términos de bueno y malo es diferente de hablar sobre algo en términos de existencia o inexistencia, en términos de pertinencia o no pertinencia.
Ahí es donde pasa el principio de realidad. Ahora aparecen los FAP, ¿no? En conducta. Es que en el conductismo. Que la persona viva de acuerdo a sus valores. Ajá. Y si son sus valores los que lo aquejan, ¿qué? No, es que entonces la persona tiene que realizar una acción coherente. Sale perfecto. ¿Y qué ocurre con las contradicciones que implica desear algo que la sociedad no desea? Que la sociedad cancela. Y aparte lo dicen como de vivir en concordancia con sus valores, que sea lo que quiere y le haga llevar una vida más disfrutable. Como si lo acabaran de descubrir. Bueno, ellos sí. Ellos sí lo acaban de descubrir, ¿no? Pero, pues eso es el deseo. Pero no solo se trata de pensar eso, sino si eso está disponible. Y entonces aparece la cuestión de la castración. Y no solo la cuestión de la castración. Hoy se me vino el nombre. Este es un estreno. Este es un estreno ahora, hermanos, ¿no? A mí me parece que hay que cambiar el nombre de complejo de castración por complejo de universalidad. En esos términos. Si el complejo de Edipo puede ser modificado por el complejo de la genealogía y de la parentalidad, ese aún no lo tengo muy claro, lo tengo que ajustar. El complejo de castración perfectamente se puede modificar por el complejo de la no universalidad. En tanto, incluiría todas las representaciones que hablan de la no universalidad y del proceso de inscripción de la no universalidad. La no universalidad, sí, la no universalidad de todo, que hay no todo. No soy todo, el otro no es todo, no hay todo objeto, no hay satisfacción total, no todo. Pero bueno, ya lo dije hoy, 25 de febrero de 2026, ¿no? Continúo. Entonces, Freud dice, para comprender este proceso es preciso recordar que todas las representaciones provienen de percepciones, son repeticiones de estas. ¿Quién dijo que el psicoanálisis está separado de la realidad? Una persona no puede asociar o sintomatizar con algo que no forma parte de su historia. Toda representación, todo contenido inconsciente, alguna vez fue consciente y pasó por la percepción. Freud lo dice claramente. A partir de todo eso se une y se puede producir y se pueden crear cosas, pero esas ya son producciones de... Y una vez que se producen, ¿sí? Pasan por la percepción, porque tú te das cuenta de lo que acabas de inventar, que tenías un caballo y tenías cuernos, y entonces le pones un cuerno en la frente al caballo y le llamas unicornio, y una vez que creaste eso, eso pasa por la percepción. Y entonces hay inconsciente. Bueno, puede, de ahí al inconsciente, puede ser utilizado como inconsciente, ¿no? ¿Podemos crear cosas de manera inconsciente? Sí, por eso están los sueños. Pero esas creaciones, ¿sí? Operan con representaciones de la historia. No es que tengamos todo el contenido en nuestra cabeza. Es ahí donde aparecen los problemas, por ejemplo, con el inconsciente colectivo de Jung, ¿no? Porque, pues de entrada Jung y Adler, pues, aunque mucha gente dice, ¡ay, son psicoanalistas! Dejaron el psicoanálisis. O sea, 1910, 1911, ya ninguno de los dos estaba en el psicoanálisis, estaban peleadísimos, cada uno creó su teoría. Eso no es psicoanálisis, ellos no son psicoanalistas, ellos nunca se llamaron así. ¿Sí? Wikipedia me dijo, ponte a leer, carnal, neta. No es grosería. Léanse el libro Princeps de cada uno. Ellos mismos lo dicen. Sigo. Por lo tanto, originariamente, ya la existencia misma de la representación es una carta de ciudadanía que acredita la realidad de lo representado. Ahí es donde justamente está la cuestión. Yo sé que si lo viví,
Puede estar en el mundo, sí, pero no va a ser lo mismo que viviste. Yo me acuerdo los primeros tacos que me comí, estaban así, una joya. Yo sé que puedo volver a encontrar ese taco. No, no lo vas a volver a encontrar. Ese taco ya te lo comiste, ese taco ya no existe. Yo sé que puedo volver a encontrar un amor como el primer amor. No, nunca vas a volver a encontrar un amor como el primer amor. Puede ser un amor con una intensidad similar, con un gusto similar, con cosas, llámale mejores, entre comillas, peores, entre comillas, pero nunca va a ser igual. Y qué bueno, porque entonces hay diferencia. Sigo. La oposición entre subjetivo y objetivo no se da desde el comienzo. Solo se establece porque el pensar posee la capacidad de volver a ser presente, reproduciéndolo en la representación. Algo que una vez fue percibido, para lo cual no hace falta que el objeto siga estando allá afuera. Y entonces, conducta verbal que salió en el 54 y que tanto admiran los conductistas que dicen, es que el lenguaje puede hacer presentes cosas que no están en tiempo. Señores, ya había sido dicho. No solo en la negación. El texto de lo inconsciente, si no me recuerdo, es de 1914. No están descubriendo el hilo negro. Inclusive, ¿me voy a atrever a hacer esto? Me voy a atrever a hacer esto. Aquí está. Conducta verbal de Skinner. ¿No? Para que no digan que lo modifiqué. Aquí está. Skinner dice, aparte de que aquí dice que no checaron las referencias. Así, tal cual lo dice. ¿Dónde está? El hablante por lo regular también es oyente. El hablante manipula su conducta, la revisa y puede rechazarla o emitirla en forma modificada. La amplitud en que lo hace varía en un grado muy grande, que está determinado en parte por la forma en la cual él es su propio oyente. La presente extensión del análisis de la conducta verbal es por tanto un ejercicio en interpretación más que una extrapolación cuantitativa de resultados experimentales rigurosos. Los hechos básicos que aquí se analizan los conocen todas las personas instruidas y no es preciso darle respaldo estadístico o experimental o en el nivel de rigor que aquí se requiere. O sea, me están diciendo que Skinner nos acaba de dar derecho. Dice abajo, la falta de rigor cuantitativo se compensa en cierta forma por la insistencia en que las condiciones a las que nos referimos en el análisis sean, en la medida de lo posible, accesibles y manipulables. La formulación es intrínsecamente práctica y sugiere la aplicación de tecnologías inmediatas casi en cada estadio, aunque no se pone énfasis en los hechos experimentales o estadísticos. El libro no es teórico en el sentido tradicional, porque no utiliza entidades explicativas hipotéticas. El fin último es la predicción y el control de la conducta verbal. Que justamente esta es la cuestión, ¿no? Si los conductistas, si el mismo Skinner rechaza en términos de conducta verbal algo, y dice, pues todos conocemos que esto pasa. Y es el prólogo de Skinner. Esto que Freud nos está diciendo, ¿no es algo que todos conocemos que pasa? ¿No los sujetos tienen que ir construyendo la objetividad? En el entendido de que el mundo no opera como ellos piensan. Sin embargo, ¿sí?,
El lenguaje pasa por lo cualitativo, no por lo cuantitativo. Y Skinner lo sabía. Dice Freud, el fin primero y más inmediato del examen de realidad de objetividad no es, por tanto, hallar en la percepción objetiva real un objeto que corresponda a lo representado, sino reencontrarlo, convencerse de que todavía está ahí. Es encontrar el objeto que dio lugar a mi representación, no encontrar uno que se le parezca. Y ahí es donde aparece la frustración del neurótico. Porque la cosa no cuadra. Porque la representación y el objeto nunca van a ser iguales. Eso se vuelve imposible. Y asumirlo, pues es complicado, ¿no? Avanzo. Otra contribución al divorcio entre lo subjetivo y lo objetivo es presentada por una diversa capacidad de la facultad de pensar. No siempre al reproducirse, la percepción en la representación se la repite con fidelidad. Puede resultar modificada por omisiones, alterada por contaminaciones de diferentes elementos. Es que otra de las críticas que hace el conductismo en psicoanálisis, es que ustedes creen que se reencuentra el recuerdo y que una vez que se active... No, eso era en la terapia catártica. El psicoanálisis lo abandonó. Es que hay analistas que lo dicen. Bueno, es que ahí tenemos otro problema. También hay analistas que lo dicen. Cosa que más bien habla o de una posición de ellos, porque habría que escuchar sus argumentos, o de un problema en la transmisión y en su formación, ¿no? No hay recuerdo puro. Nunca llegamos al recuerdo original. Todo recuerdo es una reconstrucción. Y muy tempranamente sabemos justamente de estos recuerdos que engañan, recuerdos construidos. Ya aparecen en la interpretación de los sueños, ¿no? Y en psicopatología de la vida cotidiana. Entonces, claro, la memoria puede ser modificada. El psicoanálisis nunca lo ha negado. El examen de realidad tiene que controlar entonces el alcance de tales desfiguraciones. Ahora bien, discernimos una condición para que se instituya el examen de realidad. Tiene que haberse perdido objetos que antaño procuraron una satisfacción objetiva real. ¿Cuál es la condición necesaria para que un sujeto tenga principio de realidad? Perder objetos. Quedar frustrado. Yo quiero que mi hijo crezca sin frustraciones. No va a tener principio de realidad. No todo se puede. Debemos de perder objetos, porque aparte perder objetos es algo de la vida. Ocurre. Ahora, ¿alguien puede no perder objetos que produjeron satisfacción? No. Por eso les puse el ejemplo de la comida. Cada que te comes algo, ese objeto queda para siempre perdido. Es imposible recuperarlo. No hay manera. Avanzo. El juzgar es la acción intelectual que elige la acción motriz, que pone fin a la dilación que significa el pensamiento mismo y conduce del pensar al actuar. Por eso el obsesivo se puede quedar atorado en el pensamiento, ¿no? También en otro sitio he tratado ya esa dilación del pensamiento. Ha de considerársela como una acción tentativa, como un tantear motor con mínimos gastos de descarga, ¿no? Vamos viendo por dónde nos movemos. Reflexionemos. Donde había practicado antes el yo un tanteo así, ¿en qué lugar aprendió la técnica que ahora aplica a los procesos de pensamiento? Ello ocurrió en el extremo sensorial del aparato anímico, a raíz de las percepciones de los sentidos. En efecto, de acuerdo con nuestro supuesto, la percepción no es un proceso puramente pasivo, sino que el yo envía de manera periódica al sistema percepción pequeños volúmenes de investidura por medio de los cuales
toma muestras de los estímulos externos para volver a retirarse tras cada uno de estos avances tentaleantes. ¿Qué es eso? Foco de atención. La atención es una acción activa. Por eso la percepción no solo es pasiva. Dependiendo de dónde esté el foco de atención, parte activa de la percepción, se inhiben procesos pasivos de la percepción. Esto es lo maravilloso de Freud, o sea, todo lo que permite pensar, ¿no? Sigo. El estudio del juicio nos abre, acaso por primera vez, la intelección de la génesis de una función intelectual a partir del juego de las mociones pulsionales primarias. El juzgar es el ulterior desarrollo, acorde a fines de la inclusión dentro del yo o la expulsión de él, que originariamente se rigieron por el principio del placer. O sea, nosotros llegamos al proceso de juicio, a poder juzgar, por justamente este proceso de diferenciación entre las percepciones, entre las placenteras y las displacenteras, y a partir de cómo fuimos ordenando y categorizando, o lo digo mejor, cómo eso se fue ordenando y categorizando en el aparato de percepción y memoria, ¿sí? Para después percibir algo y decir, a ver, ¿esto qué es? ¿A qué me recuerda? ¿Cómo se siente? ¿Qué voy a hacer con esto? Y entonces llegamos al juzgar. Sigo. Su polaridad parece corresponder a la oposición de los dos grupos pulsionales que hemos propuesto. La afirmación, como sustituto de la unión, pertenece a Eros, y la negación, sucesora de la expulsión, a la pulsión de destrucción. A mí me parece muchísimo más pertinente mantener el nombre de pulsión de destrucción que pulsión de muerte. Pero bueno, ahí todavía hay una discusión, ¿no? ¿Qué es lo que ocurre? Eros une. La muerte separa. Tenemos unión y separación. Después le llamamos vida, después le llamamos muerte. ¿Por qué? Porque es un ejercicio de discurso y de representación. Por eso está esta canción, ¿no? Se nos murió el amor. Eso se separó. Y es necesario representar algo de la muerte. Yo no sé en qué cabeza pudo caber la idea de que a las infancias no había que hablarles de muerte. Me parece muy complicado, ¿no? Pero bueno, como si uno pudiera controlar el mundo, ¿no? Si no pasa ahorita, pues va a pasar después, ¿no? Porque aparte todos hacemos eso. El problema es hacer de nuestro síntoma teoría y forma de intervención, ¿no? Ese ya es otro asunto. Continúo. El gusto de negarlo todo, el negativismo de muchos psicóticos, debe comprenderse probablemente como inicio de la desmezcla de pulsiones por débito de los componentes pulsionales. ¿Por qué? Porque si todo el tiempo estamos manejando, a ver, esto está unido, pero esto está separado, y estamos haciendo un ejercicio de pensamiento, podemos ver que los extremos se tocan. Podemos ver que todo ejercicio de inclusión es necesariamente un ejercicio de exclusión. Sí o sí, no hay manera. Que no es que dejemos de pensar el 2 y vayamos a pensar el 1, no, sino que hay que pensar en el 3, en el 4, en el 5. Una multiplicidad, sí, pero para llegar a la multiplicidad debes de pasar por el 1, por el 2, por el 3, por el 4. Ahí es donde está el problema. No puedes hacer que los sujetos salten automáticamente hasta allá. Se vuelve imposible. Y ese yo creo que es uno de los problemas de la transmisión del psicoanálisis, ¿no? Nos ponemos a pensar críticamente con personas que apenas están entrándole al texto, que apenas están entrándole a la teoría, que apenas están obteniendo las bases, ¿no? Y entonces ya, como leímos la crítica, ya nos sentimos bien salsa, ¿no? Por eso de una u otra forma es como, bueno, el texto dice esto, pero esto evolucionó hasta allá, ¿no? Pero bueno, cada quien sus posiciones, ¿no? Continúo. Ahora bien, la operación de la función del juicio
se posibilita únicamente por esta vía: que la creación del símbolo de la negación haya permitido al pensar un primer grado de independencia respecto de las consecuencias de la represión y por tanto de la compulsión del principio del placer. Y esta es la parte más importante del texto. Por eso, si ustedes como lectores de Freud se quedan con el primer párrafo y dicen: ah, sí, claro, dijo, no es mi mamá. Claro, es tu mamá. Acabé mi sesión, voy a escandir. Lo único que vas a hacer van a ser necedades, estupideces, la neta. ¿Por qué? Porque la negación permite pensar. Sin caer todo el tiempo en la búsqueda del placer, sin caer todo el tiempo en el ejercicio de la represión, te permite un espacio intermedio neutro, por decirlo de esta manera, donde puedes jugar con esos pensamientos. ¿Por qué? Porque, pues, a fin de cuentas no lo haría. Claro, pero lo estoy pensando. ¿Y cómo lo pensaría? ¿Y qué ocurriría? ¿Y qué? ¿Y para dónde va? Vale, ya quedamos que no, pero ¿y si fuese? ¿Cómo sería eso? ¿Cómo? Vamos a entrarle a todo esto que está negado. Vale, perfecto. ¿Qué serían esas cosas? Y si sí, ¿cómo sería? Pero ya sabemos que no, pero ¿cómo sería? No, pues quién sabe. Bueno, vamos a ver las posibilidades. ¿Sí? En vez de agarrar y decir, claro es. ¿No? Último párrafo. Freud dice: armoniza muy bien con esta manera de concebir la negación el hecho de que en el análisis no se descubra ningún no que provenga de lo inconsciente y que el reconocimiento del inconsciente por parte del yo se expresa en una fórmula negativa. No hay mejor prueba de que se ha logrado descubrir lo inconsciente que esta frase del analizado pronunciada como reacción: no me parece, no, nunca se me ha pasado por la cabeza. Y ahora hay quienes solo toman este pedacito del texto para decir, claro, pues esto es todo el texto, con esto vamos a articular toda una clínica. Si él me dijo que no me parece, entonces de seguro estoy en lo correcto. No, chavo. No va a pasar por ahí. Porque si tú insistes en eso y el otro se está defendiendo, ¿qué crees que va a pasar? Se va a ir. Pero también Freud dice, bueno, si no es eso, entonces, ¿qué sería? Y ahora te lanzas a recorrerlo hasta que vuelva a caer. ¿Y qué crees? Que si optas por esa vía, por seguir analizando, va a volver a llegar a lo mismo. Oiga, pero primero me dijo que no era esto y ahora volvimos a llegar acá. ¿Qué onda? No, es que más bien sería eso. Pues le das una tercera vuelta. Pues ya van 3. Tal vez valdría la pena pensar, ¿y qué si sí fuese esto? Porque por algo está ahí. ¿No le parece curioso? Bueno, avancemos, ¿no? Nos vemos la otra. Para entonces también fomentar un ejercicio del pensar. No nada más tener al analista como aquel que ya se la sabe de todas, y que aparte se encierra en sí mismo cada que escucha un no de parte del paciente. Porque puede ser que ese no en efecto sea una afirmación y sea, no me estás escuchando. Y el otro, claro, por supuesto, lo estoy escuchando. Que yo lo estaba escuchando, estaba reprimido. No lo estaba. Tu capacidad de escuchar, sí. Tu sordera. Bien, con esto dejemos el texto por hoy. Les recuerdo que los miércoles de 6 a 8 tenemos live por Twitch, por TikTok, y que la repetición la pueden encontrar en YouTube. Nos encuentran en todas las redes como Leer a la Letra. Los invitamos a irnos a seguir por allá, a dejarnos comentarios, likes para apoyar este canal, ¿no? Irse a suscribir al canal de YouTube
darle me gusta, comentar, compartir y pues bueno, darle lugar a las vistas de los otros videos que tenemos para que entonces podamos seguir sosteniendo este esfuerzo de transmisión libre, abierta y gratuita. Sin más que agregar, nos encontramos en el próximo video. Que tengan excelente noche.